Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera epístola de Pedro, capítulo 3 y versículo 13, donde dice: ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si seguís el bien? Con este versículo se indica, conforme al bosquejo analítico, la cuarta división de la epístola, que se extiende hasta el capítulo 4 y versículo 19, y cuyo tema principal es la gracia en el sufrimiento. Este aspecto va a ser tratado en esta sesión con mayor precisión y extensión, ya que la vida de la gracia comporta momentos de sufrimiento que producirán una reacción por parte del que sufre, en este caso, de creyentes a los que se dirige el escrito. Para abordar el tema, el apóstol formula una pregunta retórica que sirve para alentar a los que experimentarán el sufrimiento. Y es por eso que Pedro pregunta quién podrá hacer daño al que vive practicando el bien, ya que se trata de un daño profundo e íntimo que supera a cualquier maltrato físico. Y la respuesta exige una contundente negación, ya que nadie podrá acusar justamente a quien sigue el bien. Y note que no se trata de que el creyente, nadie en el mundo pueda dañarlo, perseguirlo, encarcelarlo y darle muerte. El daño está relacionado con algo personal que carga la conciencia e incluso impide la comunión con Dios a causa del pecado. Este daño está imposible para quienes están empeñados en hacer el bien, aunque puede producirles sufrimiento externos y ser maltratados por los hombres. Isaías, capítulo 50 y versículo 9 dice: He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán, como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Y el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28, nos dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquellos que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El pensamiento del apóstol Pablo, y note esto, es plenamente coincidente con el del apóstol Pedro, cuando escribe y dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos capítulo 8 y versículo 18. Esto no es algo que pudiera ser, sino que es de conocimiento pleno del creyente. Tampoco no es esperanza teórica, sino certeza profunda. El creyente sabe por experiencia lo que Dios hace por los suyos. Y nótese que en primer lugar, lo conocemos por lo que ha hecho a lo largo de la historia con otros creyentes, a modo de ejemplo, con Jacob, bendiciéndolo en su vida, además prosperándolo conforme a sus promesas y dándole bendiciones en la tierra de Egipto y acompañándolo continuamente hasta el momento de su muerte. Génesis capítulo 48 y los versículos 3 y 4 dice: Y dijo a José: El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, y me dijo: He aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y de la misma manera estuvo también al lado de José, con él mismo testificó delante de sus hermanos, como nos dice en Génesis capítulo 50 y versículo 20.
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es también el testimonio que dio Josué delante del pueblo, como Dios lo había conducido hasta darle la tierra que había prometido a sus antepasados, como señala en Josué capítulo 24 y los versículos 1 al 13. Y de forma semejante ocurrió también con David. Note lo que dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y también el primer libro de Reyes, capítulo 8, y los versículos 23 y 24, dice: Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometites, lo dijites con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. El apóstol Pablo testifica de cómo en las dificultades y situaciones críticas Dios estuvo con él ayudándole cuando su vida estaba en peligro a causa de sus adversarios. Por causa de estos, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 22. Además, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26 y los versículos 21 y 22. O también en el momento crítico en el mar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y los versículos 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie, en medio de ellos, dijo: había sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Greta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. También en segundo lugar podemos observar que conocemos también lo que Dios hace por los suyos por las promesas de la Escritura, y en los días del mal Él promete ocultarnos en lo reservado de su morada, cuando dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27, versículo 5. En situaciones límites, cuando los enemigos rodean, será Él mismo protección y refugio personal, ya que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34 y los versículos 7 al 10.
Siempre estará atento a las oraciones que los suyos eleven a Él en la angustia. El Salmo 91 y versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Note que es Dios quien promete romper el yugo de opresión y desatar las cuerdas de esclavitud. Nahum, capítulo 1 y versículo 13 dice: Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Y se podría seguir añadiendo promesas que por venir de Dios mismo descansan en su fidelidad y serán realidad en el momento oportuno. Esa es la razón por la que Pablo dice: y sabemos. Romanos capítulo 8 y versículo 28. Con esta cláusula introductoria inicia un soriste hasta el versículo 30, ya que la acción divina tiene unos destinatarios, los que siguen el bien, que son aquellos que por la regeneración han recibido la provisión de amor para ser capaces de amar, especialmente a Dios con un amor inalterable. Efesios capítulo 6, versículo 24 dice: La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Lo que distingue a los cristianos en su amor hacia aquel que los amó, a ellos primeramente. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El creyente conoce que también Él es amado porque Dios se lo manifestó. La primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 16, dice: Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En cada uno de los que son sus hijos, a quienes Dios ama, se produjo un cambio absoluto en una posición de enemigos de Dios a hijos suyos, adoptados en Cristo. La provisión del amor para amar inalterablemente tanto a Dios como a los hermanos y a los hombres en general es de procedencia divina, en una dotación hecha sin límite por el Espíritu que mora en cada uno. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Conforme a la imagen del Hijo, por la obra del Espíritu, sigue sus pisadas y está involucrado en hacer el bien. Todos estos son los que se saben objetos de la gracia y por lo tanto, dejando de sentirse simplemente objetos de frustraciones y fracasos, se sienten abrazados, aún en ellos, por el infinito amor mostrado por Dios en el hecho redentor, de modo que ellos pueden decir: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Estos que eran enemigos de Dios, por sus obras, se sienten abrazados y recogidos en la familia de Dios. Sin embargo, lógica para el hombre, como un acto de sin razón de Dios, cuya razón es locura para los que se pierden, porque es amor divino, el contenido de la cruz, y por tanto absoluta locura para el amor humano. La primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 18 nos dice: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y es desde la cruz y desde el crucificado que Dios expresa sin palabras su gran mensaje de amor
y la expresión suprema de lo que es hacer el bien. Para los que transitan burlescos delante del que muere por los hombres, sus oídos sordos por el pecado no distinguen el grito de amor, pero para aquellos que son atraídos por la gracia divina y levantan su mirada de fe que depositan en el Redentor, ellos se sienten incomprensiblemente objetos de ese amor. Y son los que dicen: el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Estos, transformados por la acción del Espíritu Santo de Dios, abrazados por el Padre y posicionados en el Hijo, aman a Dios, no por mandato, sino por necesidad, puesto que el amor de Dios llena sus corazones, y de la misma manera que Dios ama porque es amor, así ellos aman también porque están llenos del amor divino. Note que el amor se expresa en entrega a los demás, que el apóstol Pedro expresa aquí como haciendo el bien. Además, Dios ordena todas las dificultades, pruebas, aflicciones y aún la muerte de los que le siguen al bien, orientándolos a su bendición, como el apóstol Pablo dice: todas las cosas le ayudan a bien. Romanos capítulo 8 y versículo 28. De modo que para los que aman a Dios y viven conforme a su voluntad, todos cooperan para bien. Las pruebas y sufrimiento son para bien, para los suyos. Romanos capítulo 8 y versículo 18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y la epístola a Santiago capítulo 1 y los versículos 3 al 5 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquello que aparentemente es angustia y aflicción, es conducido por Él para bien de aquellos que le aman, orientándolo al fortalecimiento de su fe y a la protección de su paciencia. Capítulo 1 y versículo 7. Las aflicciones vienen solo cuando son necesarias y persisten solo por un poco de tiempo. Capítulo 1, versículo 6. Las cosas más adversas son conducidas para bien al generar una más intensa esperanza de gloria. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nótese que Dios conduce todas las cosas en una operación de su providencia para el bien de los suyos. Las intenciones de los malos son revertidas en ese sentido, como decía José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis capítulo 50, versículo 20. Téngase en cuenta que aquellos que aman a Dios tienen a su servicio los ángeles de Dios en un ministerio de gracia que Dios establece para ellos. Hebreos capítulo 1 y versículo 14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Incluso también las intenciones satánicas están bajo el control de Dios. Nada podrá hacer a los hijos de Dios sin el consentimiento divino que establece los límites a la prueba. El libro de Job, capítulo 1 y versículo 12, dice:
Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y también Job, pero ahora capítulo 2 y versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No hay nada que no sea conducido por Dios para el bien de sus hijos. El Padre da a los suyos solo buenas dávidas. Santiago, capítulo 1 y versículo 17 dice, toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando estemos pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin respuestas, cuando nuestra fe desfallezca por las angustias de la vida, cuando las lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombra, de muerte, nos envuelva y el temor estremezca nuestra alma, esta verdad vendrá a nosotros afirmando nuestra fe. ¿Y quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, sin duda Pedro debió de sonreír cuando escribió esas palabras respecto de la pasividad no violenta, ya que después de todo, noté esto, y es que no era él quien estaba armado en Getsemaní, no fue él quien le pegó y le cortó la oreja a Malco, por tanto él podía comprender muy bien la droga seductora de las represalias, porque hacía unas horas estaba preparado para morir, pensando que así estaría honrando a Dios. Pero no obstante, su maestro le había enseñado bien. Por otro lado, el Imperio Romano necesitaba y quería buenos ciudadanos, y a la cristiandad, en aquellos tiempos generalmente se le permitió crecer con rapidez, porque los cristianos eran buenos ciudadanos. Pero aún en tiempos de persecución, Pedro quiso que los creyentes perseveraran y confiaran en que Dios cuidaría a su iglesia. Note que planear resistencia armada solo aumentará el miedo y la paranoia. Si realmente quieren vivir sin miedo, dejen las cosas en las manos de Dios. Además, permitan que Jehová los guarde de todo mal y que derrame sus bendiciones sobre todos vosotros. Amigo y amiga oyente, muchas veces la gente suele ponerse muy violenta, sobre todo cuando hay una caravana de tráfico o cuando es muy intenso el tráfico, ya que la ira al volante trae consecuencias. Las personas que se vuelven agresivas en estos incidentes suelen culpar naturalmente al otro, nunca a ellos, ya que ellos razonan, él me cortó el paso, o ella necesita pasar y dejarse pasar, y por lo tanto determinan, es mi deber el hacerle pagar por el mal que han hecho. Pero el otro tipo realmente no es el problema. Tal vez algo hizo la otra persona que desencadenó algo dentro del conductor enojado. Y eso está demostrando que muchas veces en esta clase de personas que se alteran rápidamente por cualquier cosa, hay algo que está esperando el ser activado, ya que dentro de nuestros corazones hay todo tipo de actitudes peligrosas, muy peligrosas, que solo necesitan el gatillo correcto y el momento oportuno para que se disparen. Pero también es cierto lo que nos dice la palabra de Dios para aquellos que tienen a Cristo como su Salvador. Cuando dice, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amigo y amiga oyente, seguramente que tú no tienes ese poder que viene de parte de Dios, que es un poder de amor y de dominio propio.
Él quitará de ti toda clase de cobardía, porque en sí es el miedo que hay en las personas que muchas veces hace que se dispare esa manifestación de violencia. Por tanto, amigo y amiga oyente, si aún Cristo no está en tu corazón, te aconsejo ahora, vamos a orar y vamos a pedirle que venga a tu corazón. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues ora y repite esta oración que vamos a hacer y di: Señor Jesucristo, soy por naturaleza una persona que se altera muy fácilmente, que no soporta muchas cosas. Y cuando ocurre algo que me desagrada, pienso que los demás siempre hacen las cosas incorrectas. Y yo nunca. Te quiero pedir perdón por el mal que he hecho a tantas personas. Ahora me arrepiento no solamente de esto, sino de todos mis pecados. Y te pido perdón por ello. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Salvador. Te doy gracias. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.